Hola, soy el doctor Arturo Perea Martínez, soy jefe del Departamento de Pediatría Integral del Instituto Nacional de Pediatría, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y profesor de Medicina y Nutrición en pregrado y posgrado. Hablaremos el día de hoy de un tema muy interesante, la nutrición, el neurodesarrollo y el bienestar sistémico. Como todos nosotros sabemos, la nutrición es uno de los factores determinantes de la salud, el desarrollo y el bienestar humano. La nutrición en las primeras etapas de la vida. A nivel global, se estima que 200 millones de niños en los países de ingresos medios y bajos no alcanzarán un óptimo desarrollo. La razón de todo esto es la circunstancia de carácter alimentario que priva en esas regiones del mundo. Particularmente tendríamos que decir que las carencias nutricionales de tipo específico que se dan desde el momento mismo de la concepción y hasta los primeros 5 años de la vida tienen una influencia que generará una impronta en ejes funcionales y estructurales del ser humano que van a determinar su potencial tanto de crecimiento como de desarrollo y asimismo de productividad. Lo que hoy día se conoce como el ambioma, que no quiere decir más nada que el ambiente que ejerce a través de diferentes factores de índole físico, químico o biológico una influencia en lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano, incluye de manera muy importante a los nutrimentos. La nutriología, a la par con que se haya descifrado el genoma humano, asimismo con los avances que nos permite reconocer la nanotecnología, facilita el entendimiento respecto a la influencia de carácter directo que tienen los nutrimentos en la expresión de los genes y, por supuesto, en diferentes condiciones de salud y enfermedad a lo largo de la vida misma. Los nutrimentos, en particular hierro, zinc, yodo, calcio y algunos ácidos grasos de carácter poliinsaturado, han demostrado una influencia directa, particularmente en funciones como son el neurodesarrollo, la madurez visual y el sistema de respuesta inmune. Esto es muy importante y en particular nos gustaría precisar algunos puntos de algunos de ellos. Si hablamos nosotros del hierro, sabemos que en esa etapa en donde el crecimiento cerebral, en esas primeras etapas de la vida, en donde su crecimiento es rápido y evidentemente por lo mismo generaría la necesidad de asegurar el soporte nutricional para que logre un buen crecimiento y una buena diferenciación, se hace susceptible a las carencias. En este caso, por ejemplo, la insuficiencia de hierro durante la gestación ha demostrado que incide negativamente en lo que es el crecimiento dendrítico, la sinaptogénesis y la proliferación de células gliales. Se puede evidenciar en este esquema claramente cómo es en el último trimestre de la gestación cuando más se requiere asegurar el soporte de hierro a una mujer. Como se observa los procesos que acabo de mencionar, en donde particularmente dendritogénesis y sinaptogénesis comienzan a hacerse muy rápidos, la insuficiencia de hierro podría generar improntas que tendrán resultados en el corto, mediano y largo plazo. Y después vemos en el mismo esquema cómo los primeros 2 años de la vida siguen siendo susceptibles de influencias de carácter nutricional que tendrán, y de la misma forma que en el hierro, algunos resultados que tendríamos que considerar. Otros nutrimentos que han sido estudiados son precisamente la vitamina D y el zinc, cuya prevalencia de carencias hace importante que sean considerados en una forma clara e importante en la nutrición de los niños en estas etapas tempranas de la vida. Pero hablemos de los ácidos grasos omega 3 que en el campo de la salud y en la enfermedad han alcanzado importante penetración y por supuesto influencia. Los mismos en el campo de la salud están siendo investigados y las fuentes de información que más consultamos en el área de la salud así lo demuestran. Se puede observar en la línea del tiempo de la fuente PubMed cómo en los últimos 5 años el número de investigaciones es cercana a 25,000, lo cual habla
de la importancia que tiene para los investigadores precisar el conocimiento y poder puntualizar las aportaciones que sean importantes para lo que es el ejercicio de la medicina y la nutrición en aras de mejorar el bienestar de la humanidad. Los ácidos grasos omega 3 tienen funciones muy particulares. Tendríamos que destacar que influyen directamente en lo que es la flexibilidad, fluidez y la permeabilidad de las membranas celulares. Son precursores de síntesis de proinflamatorios y antiinflamatorios. Esto en sí ya nos habla de aspectos muy importantes que debemos de considerar con este nutrimento. Particularmente hablemos del ácido docosahexanoico o DHA. Este ácido, incluido en el grupo de los ácidos grasos omega 3 de tipo poliinsaturado, tiene funciones muy interesantes. Particularmente es de los principales reguladores de la permeabilidad y del funcionamiento de las membranas celulares y tiene un efecto muy importante en la regulación de la respuesta inflamatoria. Por ende, ya nos lleva de manera inmediata a pensar en su influencia que puede tener en el neurodesarrollo y en el sistema inmune de un individuo. Las fuentes de estos ácidos grasos omega 3 están, por supuesto, en los alimentos. El sustrato principal, que es el ácido linolénico, en el caso del DHA, tiene particularmente sus fuentes de origen animal. Sin embargo, como podemos ver nosotros en esta lámina, es evidente que la nutrición que caracteriza a los niños en países como México y otros de ingresos medios y bajos no tienen necesariamente el aporte adecuado, de tal manera que sus carencias nos llevan a pensar en las razones por las cuales en estos países las tasas de mortalidad y el potencial de neurodesarrollo se ven comprometidos. Esto abre una oportunidad para que todos aquellos vehículos de nutrición que nosotros pudiésemos ofrecer en estas etapas de la vida den una mejora en el pronóstico. El DHA suficiente en etapas tan importantes como el embarazo, durante la lactancia y durante la infancia temprana van a traducir ese potencial de neurodesarrollo y esa capacidad de respuesta inmune. Los ácidos grasos omega 3 no solamente son fuente para el neurodesarrollo y para la madurez de la retina. Los ácidos grasos omega 3 tienen funciones de carácter antiinflamatorio. El DHA es el que más se distingue en ese sentido. Al reconocer nosotros la capacidad que tienen los ácidos grasos omega 3 respecto a lo que son síntesis de neuromediadores antiinflamatorios, nos puede hacer pensar en la capacidad que tendrá de regular la respuesta inmune y con ello apoyar a un niño en los primeros 5 años de su vida, etapa en la cual son vulnerables para los procesos infecciosos tanto digestivos como respiratorios, que son los que determinan en mucho las tasas altas de mortalidad, sobre todo en países de ingresos pobres. La capacidad que tiene el ácido graso omega 3 DHA de producir mediadores como son neuroprotectinas, resolvinas, maresinas, son los principales elementos que hoy nos permiten garantizar un equilibrio entre la inflamación y la antiinflamación que es necesaria para el óptimo bienestar inmunológico de un ser humano. Dentro de las capacidades más importantes que DHA puede regular es precisamente una respuesta inmune adecuada a nivel de mucosas, pero también tiene respuesta antiinflamatoria sistémica que en caso en los cuales un niño haya tenido un reto de carácter nutricional, metabólico y sistémico en condiciones de una mamá que haya gestado con carencias o con sobrepeso y que haya iniciado el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas desde estas etapas, el consumo de DHA tiene la capacidad de contrarrestar esa impronta ya tan tempranamente adquirida. Otras funciones muy interesantes de los ácidos grasos omega 3 es la regulación de carácter epigenético. ¿Cómo es que hace esto? El DHA tiene la capacidad de ubicarse a nivel neuronal de una manera muy interesante. En la periferia de la célula, en lo que es en sí la membrana celular, y también puede adentrarse hacia lo que es la parte interna de la célula. Cuando se encuentra en la periferia de la neurona, las concentraciones de DHA a nivel cerebral permiten que funcione como
facilitador de recepción. Cuando se encuentra dentro de la membrana, es capaz de facilitar la transmisión de un impulso nervioso. Y dentro de la membrana es capaz de ayudarle a la neurona a la síntesis de mediadores que facilitan su buen funcionamiento y además la protegen. Muchos estudios han sido realizados hoy día en el campo clínico para que nosotros hagamos evidencia de la importancia que tiene el consumo del DHA. Es muy interesante también reconocer, como decía, en esa capacidad de ubicarse dentro de la membrana neuronal y adentrarse en el citosol de la misma, que el DHA tiene la capacidad de regular funciones de carácter neuronal que hoy día permiten su uso en la prevención del desarrollo de diferentes desórdenes de carácter neuropsiquiátrico. Particularmente se ha observado que podrían tener una influencia directa en regular funciones que se comprometen y que hacen evidente padecimientos como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, una condición que afecta en forma variable desde un 3 hasta un 5% de los niños en etapa escolar. Los circuitos que regulan esta condición, particularmente circuitos de carácter frontal y por supuesto áreas de carácter mesolímbico, son sujetos y dependientes de DHA, de tal forma que hoy podríamos reconocer que presumiblemente muchos de estos niños desarrollan este tipo de trastornos como un resultado de su falta de suplementación en etapas tempranas de la vida. Un ejemplo más de la importancia de considerarlo a partir de que el pequeño es suplementado por diferentes medios, sea por la alimentación de mamá, quien le está lactando, o sea a través de la alimentación de carácter complementario. Es muy importante reconocer que los estudios de carácter clínico hechos en las etapas tempranas de la vida presumen directamente una influencia positiva para los resultados del desarrollo en todas las esferas del área neurológica de los niños en la corta edad. Tenemos entonces una importante evidencia de carácter científico, ya incluso con estudios de tipo metaanalítico y revisiones sistemáticas, en donde la tendencia a mejorar las funciones cognitivas y de carácter neuromotriz de los niños que están suplementados con DHA hace necesario considerar su aporte en la alimentación de los niños de esta edad. Así, en conclusión, podemos decir que dentro de la importancia de lo que es el desarrollo y el crecimiento, y en particular hablar de neurodesarrollo, madurez visual, sistema inmune, el aporte de DHA es una oportunidad que debemos de considerar a lo largo de la vida del individuo. En particular, tendríamos que rescatar la importancia que tiene el reconocer que la práctica cultural alimentaria de nuestra población establece que al año de edad muchos de nuestros niños se involucren en la dieta de las familias, misma que sabemos todos es insuficiente en el consumo de DHA, sabiendo que precisamente es una etapa de alta vulnerabilidad. Considerar alimentos que incluyan este nutrimento será una forma de garantizar un buen resultado en condiciones de desarrollo cerebral de nuestros pequeños. El primer año de la vida ha enmarcado un momento de riesgo en razón de que en una forma transgeneracional y a manera de réplica se ha incluido a los niños en programas de alimentación que no dan la respuesta a sus requerimientos. La propuesta es muy puntual: garantizar la suplementación de hierro, zinc, yodo, calcio y particularmente de DHA en los primeros 5 años de la vida podría ayudarnos para un mejor futuro de nuestra población infantil. Muchas gracias.